bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Hola y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy ponemos bajo la lupa un equipo que la verdad captura una era dorada y a la vez como de transición del audio doméstico. Hablamos de la pletina de cassette Technics RSM 240X. Para entenderla a fondo hemos juntado, un mosaico de información, desde análisis técnicos, de publicaciones de la época, manuales de servicio, hasta las especificaciones oficiales, claro, pasando por el contexto histórico y, algo que nos parece crucial, las opiniones y experiencias actuales de usuarios, coleccionistas, técnicos de reparación que comparten sus vivencias en foros, redes como Reddit, canales de YouTube de audio vintage. La misión es clara. Queremos desentrañar qué hizo tan especial, y controversial hay que decirlo, a esta pletina en su momento. ¿Por qué ese sistema DBX que traía generó tanto debate? ¿Y qué significa esta máquina hoy? ¿Es una joya codiciada? ¿Una trampa para nostálgicos? ¿O quizás ambas cosas? Vamos a descubrirlo. Empecemos por situarnos un poco en el tiempo. Hablamos de principios de los 80, específicamente 1981-1982. El cassette compacto estaba, en su apogeo tecnológico. Las marcas competían ferozmente por exprimirle hasta la última gota de rendimiento al formato. Pero al mismo tiempo, había una sombra, o una luz brillante, según se mire, que asomaba: el disco compacto digital. Exacto. Y ese contexto de cumbre analógica versus amanecer digital es fundamental para entender la RSM 240X. La industria estaba metida de lleno en las llamadas guerras de especificaciones. Había una presión enorme por mejorar las cifras del cassette, sobre todo el rango dinámico, la relación señal-ruido, para intentar competir con esa promesa casi mágica del CD. Más de 90 decibelios de rango dinámico, ausencia total de siseo. El gran fantasma del cassette era sin duda el tape hiss, el siseo de fondo. Y en medio de esa batalla tecnológica, ¿cómo se posicionaba esta Technics? Las fuentes que vimos coinciden en que no era un modelo básico de entrada. Su precio de lanzamiento rondaba los $205 de 1982. Si ajustamos eso por inflación, era una inversión seria para el aficionado medio. Correcto, se ubicaba firmemente en la gama media, pero con una ambición clara de destacar. Y su gran baza, su argumento de venta más potente, fue la incorporación del sistema de reducción de ruido DBX. Esta tecnología le permitió a Technics publicar una especificación que parecía casi imposible para un cassette. Una relación señal-ruido, SN, de 91 decibeles. Esa cifra no era casualidad. Era un desafío directo a los 90 y pico de decibeles que prometía el CD. Era la manera de Technics de decir: miren, podemos darles calidad cercana al CD, pero en el formato que ya conocen y aman. Fue un movimiento audaz, casi un canto de cisne tecnológico del mundo analógico frente a la revolución digital que ya venía. Hablemos un poquito de su apariencia, del manejo. El diseño es inconfundiblemente Technics de esa era, ¿verdad? Ese panel frontal metálico, plateado muchas veces, aunque también las hubo en negro. Líneas rectas. Y esos medidores de nivel fluorescentes, los FL, grandes, brillantes, eran casi hipnóticos. Y destacaban esos controles que decían soft touch, que no era solo un toque suave, ¿no? Sugerían algo más avanzado por dentro, precisamente. Esos controles de tacto suave eran la interfaz visible de un sistema de control lógico totalmente electrónico. A diferencia de las teclas mecánicas, esas pesadas y ruidosas tipo piano de equipos anteriores, aquí eran pequeños motores y solenoides los que manejaban el transporte de cinta. Esto no solo daba una operación mucho más silenciosa, más suave, sino que habilitaba funciones avanzadas, como la búsqueda audible, el QN Review y algo importante para sistemas integrados: la conexión para un control remoto opcional. Era un salto cualitativo, ¿sí? Ahora, si miramos un poco más adentro, más allá del panel, encontramos las decisiones de ingeniería clave, las que definen su rendimiento y también, sus limitaciones. Lo primero es su configuración. Es una pletina de 2 cabezales.
Esto significa que usa un solo cabezal de alta calidad para grabar y reproducir, el famoso cabezal MX de Technics, y otro cabezal aparte, más sencillo, para borrar. Esta fue una concesión importante para poder ofrecerla en ese precio, los $205. Los modelos de 3 cabezales con cabezales separados para grabar y reproducir eran bastante más caros. Y la consecuencia directa de ser de 2 cabezales es que no se puede hacer monitoreo de cinta en tiempo real. O sea, no puedes escuchar cómo está quedando la grabación directamente de la cinta un instante después de grabarla, como sí se puede en las de 3 cabezales. Exactamente. Y aquí es donde surge una tensión, una contradicción casi fundamental con la característica estrella de esta pletina, el sistema DBX. Como vamos a ver en un momento, el DBX es un sistema de reducción de ruido súper potente, pero también increíblemente sensible. Sensible a factores como los niveles exactos de grabación, la calibración interna de la máquina, la calidad misma de la cinta que usas. Entiendo. Si no puedes escuchar cómo está quedando la grabación con DBX mientras la haces, te la estás jugando un poco, ¿no? Totalmente. Grabar con DBX en una pletina de 2 cabezales era, pues, una especie de acto de fe, o una apuesta a ciegas, como decías. El procedimiento correcto implicaba grabar un pedacito, parar, rebobinar y reproducir para chequear que el DBX no hubiera metido artefactos raros y que los niveles estuvieran bien. Esto, claro, mataba la espontaneidad y le restaba mucha utilidad práctica, sobre todo si buscabas una calidad de grabación, digamos, profesional o de archivo realmente fiable. Mencionaste el cabezal MX. ¿Qué tenía de especial? MX era el nombre comercial de Technics para su cabezal combinado de grabación-reproducción. Estaba hecho de una aleación dura, muy probablemente Sendust o algo parecido. La ventaja principal era su durabilidad. Resistía mucho mejor el desgaste por la fricción de la cinta que los cabezales de permayo, que eran más comunes, y era menos frágil que los de ferrita pura. Además, estaba diseñado para manejar las altas corrientes de bias, de polarización, que necesitaban las cintas de metal, las tipo 4. Esas eran la cumbre de la tecnología de cintas en ese momento, y permitían llegar a esa respuesta de frecuencia tan alta, hasta los 18 kHz. En cuanto al mecanismo de transporte, la RSM 240X usaba un solo motor de corriente continua, servocontrolado electrónicamente. Movía un solo eje cabrestante, un capstan, para arrastrar la cinta. Aunque un solo capstan pueda parecer sencillo, comparado con sistemas de doble capstan de pletinas más caras, la clave aquí es el control electrónico. Este sistema monitoreaba y corregía constantemente la velocidad del motor, y eso permitía alcanzar una estabilidad de giro muy notable para su categoría. Y eso nos lleva directo a las especificaciones técnicas que eran, como decías, el gran argumento de venta. Repasemos las cifras clave que aparecen en las fuentes. 2 cabezales, compatible con cintas tipo 1, normal, 2, cromo y 4 metal. Ofrece 2 sistemas de reducción de ruido, el clásico Dolby B y el protagonista DBX tipo 2. La respuesta de frecuencia llegaba de 20 Hz a 18 kHz con cinta de metal. Y aquí vienen los números que impactan. Una relación señal-ruido de 91 decibeles con DBX activado, frente a unos mucho más modestos 60-67 decibeles con Dolby B o sin nada. Y un nivel de lloro y centelleo, el wah and flutter, bajísimo, solo 0.048% WRMS. Esas dos últimas cifras, 91 decibeles de BX y 0.048% WNF, no son solo números impresionantes por sí solos, están íntimamente ligados. Y son la clave para entender tanto el éxito como los problemas de esta máquina. Primero, ese 0.048% de lloro y centelleo medido como WRMS es simplemente excepcional para un mecanismo con un solo motor y un solo cabrestante. Se acercaba mucho al rendimiento de sistemas más complejos y caros, y un bajo WNF es fundamental para que la música suene estable, sin ese efecto feo de vibrato o desafinación. Bien, un transporte muy estable. ¿Y cómo se conecta eso con los 91 decibeles del DBX? Aquí está el meollo del asunto. Fíjate, el sistema DBX es, técnicamente, un compander de banda ancha. Compresor-expansor. Al grabar, comprime todo el rango dinámico de la señal musical en una proporción de 2:1.
Imagina que aprieta la diferencia entre lo más suave y lo más fuerte. Al reproducir, hace lo contrario. Expande la señal otra vez, 1 a 2, devolviéndola idealmente a su dinámica original. Es como exprimir la música para que quepa en la cinta al grabar y luego estirarla de nuevo al reproducir. Eso es lo que logra esa reducción de ruido tan bestia. Sin embargo, esta compresión y expansión de todo el espectro hace que el DBX sea extremadamente sensible a cualquier variación de nivel que ocurra en la cinta entre que grabas y reproduces. Y adivina qué causa variaciones de nivel no deseadas en la cinta. Exacto, el lloro y centelleo, esas microfluctuaciones de velocidad. Durante la reproducción, el circuito expansor del DBX no sabe si una pequeña variación de nivel es parte de la música o si es un artefacto del WIF. Si interpreta mal esas fluctuaciones, se produce lo que se conoce como mal seguimiento o mistracking. Ajá. Y supongo que ese mal seguimiento es la causa de esos famosos y a menudo criticados efectos secundarios audibles del DBX, como el bombeo y la respiración, ¿no? Precisamente. El breathing o respiración es cuando el ruido de fondo, que debería ser casi inaudible, sube y baja de forma perceptible siguiendo la dinámica de un instrumento solista, o en los silencios. Es como si alguien estuviera jugando con el volumen del siseo. Y el pumping o bombeo es una fluctuación antinatural, a veces como un hipo, en el nivel de ciertos sonidos. Se nota mucho en bajos sostenidos o en golpes de percusión. Por lo tanto, y esto es crucial, alcanzar ese bajísimo 0.048% de WIF no era solo un logro para que la música sonara estable, era un requisito técnico absolutamente indispensable para que el DBX tuviera alguna chance de funcionar bien, sin generar artefactos horribles. La espectacular cifra de 91 decibeles de SN dependía críticamente, estaba habilitada directamente por la excelencia de ese transporte. Technics tuvo que diseñar un mecanismo muy preciso para poder meter el DBX de forma mínimamente viable en una pletina de este precio. Esto nos lleva entonces al corazón del debate que rodeó a esta pletina y al DBX en general. ¿Innovación revolucionaria o complicación problemática? Comparado con Dolby B, que solo actuaba en los agudos, donde el siseo molesta más, o incluso con Dolby C, que era más potente pero todavía selectivo en frecuencia, el DBX tipo 2 era como un enfoque de fuerza bruta, comprimir y expandir todo, de graves a agudos. Sobre el papel, los resultados eran innegables, muy seductores. 30 decibelios de reducción de ruido, esos 91 dBdSN que competían con el CD, y un silencio de fondo casi absoluto, impensable con Dolby B. Sin embargo, la experiencia auditiva real, digamos que dividió a la comunidad audiófila desde el principio. Ya en las reseñas de revistas de la época como Audio o Stereo Review, mencionaban estos desafortunados efectos secundarios, aunque a menudo decían que era por mala configuración o cintas malas. Pero la experiencia de muchos usuarios, como se ve en foros y discusiones online hasta hoy, sugiere que esos artefactos eran difíciles de evitar. Describamos un poco más esos efectos. La respiración se nota mucho en pasajes con instrumentos solistas sobre silencio, como una flauta, una voz. Se oye como el siseo residual parece respirar con la música. Y el bombeo, decías, afecta a los bajos, haciéndolos sonar inestables o que su nivel suba y baje raro. Correcto. Rápidamente, los usuarios más críticos descubrieron lo que podríamos llamar la trampa de la perfección del DBX. Su potencia era también su debilidad. Al ser tan sensible, magnificaba y castigaba sin piedad cualquier mínima imperfección en la cadena. Una cinta que no fuera de la máxima calidad, tipo 2 o metal, un nivel de grabación que no fuera exacto y sin monitoreo en tiempo real, recordemos, una ligera desalineación de cabezales por el uso o una calibración electrónica interna que se hubiera desviado un poquito con el tiempo. Hay comentarios recurrentes de usuarios que resumen esa frustración. El DBX puede sonar increíble, pero te arruina la grabación si todo no está perfecto. Alineación precisa, cinta nueva, niveles clavados. Dolby V, en cambio, aunque mucho menos potente, era infinitamente más indulgente con las imperfecciones del mundo real. Y más allá de los artefactos sonoros, estaba el gran problema práctico, la incompatibilidad total. Una cinta grabada con DBX es prácticamente inescuchable si la pones en una pletina sin decodificador DBX, ¿cierto? Suena horrible, comprimida, sin agudos, con la dinámica aplastada, a menudo distorsionada. Efectivamente.
Eso limitó enormemente su utilidad para el uso más popular del casete en esa época: grabar y compartir música, ya fuera de la radio, de vinilos o haciendo las famosas mixtapes para amigos o para el coche. Una cinta DVX solo servía para escucharla en la misma máquina donde la grabaste o en otra con DVX y perfectamente calibrada. Era un sistema más orientado a la grabación personal de alta fidelidad, para archivo, que al intercambio social. Sin embargo, había una función adicional relacionada con DVX en esta pletina que a veces pasa desapercibida. Ese interruptor en el panel que decía DVX Disc. ¿Para qué servía? ¿No era para grabar CDs en 1982, seguro? No, claro que no. Esa función DVX Disc es en realidad un valor añadido muy interesante y a menudo poco valorado de la RSM240X. Demuestra cómo Technics intentó posicionarla como un centro para todo el ecosistema DVX que no se limitaba solo a cintas. Durante un breve periodo, a fines de los 70s y principios de los 80s, se vendieron también discos de vinilo, LPs, codificados con DVX. ¿Vinilos con DVX? Eso suena bastante exótico. Y lo era. Prometían lo mismo que el DVX en cinta, un rango dinámico expandido a unos 90 dBs y, quizás más importante para el vinilo, eliminar casi todo el ruido superficial, clics, pops, rumble. Para poder escuchar esos LPs DVX bien, necesitabas un decodificador DVX externo conectado entre el tocadiscos y el amplificador. Lo inteligente que hizo Technics con la RSM240X fue integrar esa capacidad de decodificación. Al seleccionar DVX Disc, la pletina permitía pasar la señal del tocadiscos a través de sus circuitos de decodificación DVX, sin necesidad de estar grabando o reproduciendo una cinta, y entregar la señal ya decodificada y corregida a la salida de línea, lista para el amplificador. Convertía la pletina en un decodificador DVX externo para vinilos. Muy conveniente para los pocos entusiastas que habían invertido en ese formato dual, cinta y vinilo DVX. Muy astuto, ¿sí? Ahora, demos un salto de 40 años. ¿Cómo se ve la RSM 240X hoy, en pleno siglo XXI, con este resurgimiento del interés por lo analógico? Porque las fuentes actuales, sobre todo en Internet, pintan cuadros muy diferentes. Por un lado, si te metes en comunidades online de coleccionistas y entusiastas como en Reddit, en R-Cassette Culture o R-Vintage Audio, la percepción es a menudo de admiración, casi de reverencia. Se celebra su estética. ¡Qué belleza de máquina! Un clásico de Technics. Se comparten fotos con orgullo. Encontrar una unidad NOS, o sea, nueva, pero de stock antiguo sin usar, se ve casi como desenterrar un tesoro. Y el sistema DVX, lejos de verse como problemático, a menudo se menciona como una característica rara, interesante, deseable, que la distingue. Hay un fuerte orgullo de posesión. Pero luego cambias de escenario. Te vas a los canales de YouTube de técnicos especializados en reparar audio vintage. Y el tono cambia radicalmente. Se vuelve mucho más cauteloso, incluso sombrío. Es una advertencia casi unánime. El punto crítico número 1, repetido hasta el cansancio: los condensadores electrolíticos. Múltiples técnicos usan frases como: ojo con estas Technics de los 80. Son infames por sus condensadores defectuosos. Después de 40 años, los electrolitos dentro de estos componentes tienden a secarse, pierden capacidad o incluso tienen fugas y causan todo tipo de problemas. ¿Y qué tipo de problemas pueden causar esos condensadores malos? De todo, desde una degradación sutil del sonido, pérdida de graves, agudos ásperos, hasta fallos más serios como perder un canal de audio, zumbidos, funcionamiento errático del transporte, o incluso el fallo total de la unidad. Y no hablamos de 1 o 2 condensadores, sino potencialmente de docenas que habría que cambiar. En una restauración completa, un recap. Y la reparación en sí no parece ser un paseo, ¿verdad? Como cualquier pletina de esa edad, las correas de goma que mueven todo inevitablemente se degradan y hay que cambiarlas. Correcto. El cambio de correas es mantenimiento básico. Pero en este modelo en particular, hasta esa tarea es más compleja de lo normal. Hemos visto a técnicos en videos demostrarlo y confirmarlo. Para acceder y cambiar la correa principal, tienes que desoldar los cables del motor de la placa. No hay otra forma. Eso ya eleva la dificultad bastante. No es algo que un aficionado promedio sin experiencia en soldadura haría fácilmente. Además de los condensadores y las correas, los técnicos reportan otros fallos comunes de la edad.
Interruptores y potenciómetros sucios que causan cortes de señal o ruido al usarlos. Motores de arrastre que empiezan a fallar, mecanismos de autostop que ya no funcionan bien. Es la realidad del hardware con 4 décadas encima. Entonces, tenemos esta desconexión fascinante. El coleccionista ve una pieza de museo funcional, una belleza rara con una característica única, como el DBX. El técnico ve una bomba de tiempo de condensadores, que además es particularmente fastidiosa de reparar. Parece crucial entender esto antes de comprar una, ¿no? Absolutamente. Quien compre una RSM 240X hoy, especialmente si no viene explícitamente restaurada o recapped, debe asumir que con una probabilidad altísima está comprando un proyecto de restauración. No es un aparato plug and play fiable a largo plazo en su estado original de 40 años. Hablemos entonces de su valor en el mercado actual, digamos 2024-2025. Mirando en eBay, Reverb, tiendas especializadas, los precios varían enormemente. Hemos visto unidades descritas como funcionales vendiéndose por unos $120. Otras, listadas como excelente, pero sin detalles de servicio, pueden llegar a 160, 170. En el otro extremo, unidades solo para piezas o que dicen necesita correas se encuentran por 45, 50 dólares. Y llama la atención que incluso unidades no funcionales o para reparar mantienen un valor relativamente alto, a veces más de 100 dólares. Eso sugiere que sus componentes, el cabezal MX si está bien, la placa con los chips DBX, el panel frontal, son buscados por los reparadores. Exacto. Por eso, mirar un solo precio promedio es engañoso. Es más útil analizar el riesgo asociado a cada rango. Para piezas, no probado, 40, 75 dólares. Se compra asumiendo que necesita reparaciones serias o para sacar componentes. El riesgo es conocido. No funcional, necesita correas, 75, 120 dólares. Ya es una inversión considerable para algo roto. El comprador planea restaurarla y asume el riesgo de encontrar más problemas ocultos. Hola, condensadores. Funcional sin servicio reciente, 120, 180 dólares. Esta es, paradójicamente, la categoría de mayor riesgo para quien busca usarla. Funciona hoy, pero es la bomba de tiempo de condensadores y correas viejas. Casi seguro fallará pronto sin un servicio preventivo completo. El precio parece bueno, pero oculta costes futuros. Totalmente restaurada Recapped, 220, 350 dólares plus. Este rango, aunque es más difícil encontrarlas así, reflejaría el costo real de una unidad fiable a largo plazo. Incluye el precio de la unidad base más, mínimo 150, 200 dólares o más en piezas de calidad y mano de obra técnica calificada para la instalación y calibración. Factor clave del valor real y del riesgo. Hagamos entonces un balance final. Pongamos en la balanza los pros y los contras de la Technics RSM 240X, basándonos en todo lo que hemos analizado. Empecemos por las ventajas. Pros. 1. Potencialmente un rendimiento de señal ruido excepcional, esos 91 dB con DBX, si la unidad está perfecta. 2. El cabezal MX de aleación dura Sendust, diseñado para durar y para cintas de metal. 3. Una estabilidad de transporte realmente sobresaliente para su clase, con ese bajo WIF de 0.048% WRMS. 4. La función extra de decodificador de vinilos DBX, el DBX Disc, un plus para entusiastas de ese ecosistema. Y 5. Subjetivamente, pero innegable para muchos, su estética clásica Technics de los 80s. Es una máquina bonita. Y ahora, las desventajas, contras. 1. El riesgo crítico casi garantizado de fallo de los condensadores electrolíticos por la edad. Es su talón de Aquiles infame según los técnicos. 2. El servicio básico, como cambiar correas, es más complicado de lo habitual. Hay que desoldar el motor. 3. La naturaleza misma del DBX. Esa trampa de la perfección. Muy sensible a cualquier imperfección, propenso a generar artefactos, respiración, bombeo, si no está todo ideal. 4. La incompatibilidad total de las cintas grabadas con DBX completinas estándar limita su uso práctico. Y 5, finalmente, la limitación del diseño de 2 cabezales. Impide el monitoreo en tiempo real, lo cual es problemático justo con un sistema tan delicado como el DBX.
En resumen, la RSM 24X es mucho más que una simple pletina. Es una cápsula del tiempo tecnológica, un metro en ambición de la ingeniería analógica en su intento desesperado y brillante por alcanzar las cifras del mundo digital. Sus especificaciones en papel fueron un triunfo técnico. 91 dB SN, 0.048% WANF. Números impresionantes. Sin embargo, en la práctica, su característica más distintiva y ambiciosa, el DBX, resultó ser un genio poderoso pero increíblemente temperamental. Exige una perfección en la grabación, la reproducción, el mantenimiento, que el propio diseño de dos cabezales complica y que, fundamentalmente, los componentes envejecidos hacen casi imposible de garantizar sin una restauración profunda. Lo que nos lleva a una advertencia final clave para cualquiera que esté pensando en comprar una hoy. Hay que tener claro que no es un reproductor de casetes casual para conectar y listo. Comprar una unidad funcional por unos $150 esperando fiabilidad a largo plazo es, con toda probabilidad, una receta para la decepción. Casi seguro va a necesitar intervención técnica tarde o temprano si no ha sido restaurada profesionalmente. Entonces, ¿para quién es realmente recomendable la Technics RSM 240X hoy en día? Yo diría que principalmente para tres perfiles muy específicos. 1. El restaurador aficionado, o el técnico experimentado, que disfruta del desafío de revivir máquinas complejas y aprecia la ingeniería que tienen dentro. 2. El entusiasta dedicado del ecosistema DBX que valora no solo reproducir cintas DBX, sino especialmente esa función DBX Disc para decodificar LPs. Y 3, por supuesto, el coleccionista de equipos Technics o de audio vintage en general, que la busca por su valor histórico, su estética representativa de una era y la rareza de tener DBX. Su verdadero valor hoy quizá no esté tanto en su rendimiento inmediato, tal cual la encuentras, sino en su potencial una vez restaurada por manos expertas. Y sobre todo, en la fascinante historia que encarna. Ese último y audaz suspiro de la tecnología analógica de consumo, luchando por mantener su relevancia frente a la marea digital que ya llegaba. Esperamos que esta exploración detallada de la Technics RSM 240X, con sus luces y sus sombras, haya sido esclarecedora y útil. Y como pensamiento final, para reflexionar, ¿qué nos dice esta fascinación que sigue existiendo por máquinas como esta? Con sus complejidades, sus exigencias casi perfeccionistas, sus vulnerabilidades al tiempo. Quizá revela algo interesante sobre nuestra relación actual con la tecnología, sobre el atractivo de lo tangible, lo reparable, frente a lo digital efímero, y sobre el valor que algunos todavía encuentran en el esfuerzo y la dedicación para preservar estos artefactos de una era pasada. Gracias por habernos acompañado en esta inmersión. Hasta la próxima.